En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de un hombre que estuvo al lado de Jesús. Este hombre es San Mateo, apóstol y evangelista. Por consideración, San Lucas, San Juan y San Marcos evitan mencionar el origen y la profesión de Mateo, pues, según la primitiva tradición cristiana, Mateo no era otro sino el publicano Leví de Cafarnaúm. Sin embargo, Mateo, humilde y agradecido con el Maestro, que no lo había menospreciado, se describió a sí mismo con la palabra vergonzante de publicano, pues quería que la bondad y misericordia del Hijo del Hombre quedaran visibles para todos. Cuando el rabí de Nazaret se detuvo junto a él en Cafarnaúm, lo miró y no le dijo más que ven. En lo más recóndito de su alma quedó tan conmovido, que, sin preguntar y sin pensar en el futuro, abandonó su puesto para jamás volver. Hasta entonces había sido cobrador de impuestos, un cómplice de los romanos. Un hombre ante el cual los judíos escupían con ira impotente y al que consideraban como pecador público. Expulsado y señalado por su propio pueblo, no tenía más que la riqueza de su oficio, bien remunerado. Pero abandonó su oficio, al ver cómo Jesús, respetando su dignidad humana, lo protegía abiertamente contra el odio de los fariseos y lo llamaba a formar parte de sus discípulos. Lo único que nos cuenta la Sagrada Escritura es que el cobrador de impuestos, antes rico, se unió a los pescadores Andrés y Pedro, Santiago y Juan y, junto con ellos soportó las carencias de la vida apostólica, las acechanzas de las escuelas legalistas de su patria, para pertenecer a los seguidores del nuevo reino y anunciar el mensaje de salvación a los hombres. Desde hace 2000 años, mediante su evangelio, Mateo nos da un importante testimonio de Cristo Jesús, su Maestro y Salvador. El escritor de dicho evangelio no solo debió de ser un observador sagaz, cualidad propia de un publicano, sino también un ser humano de carácter profundo, que sabía describir lo que había visto con una originalidad conmovedora y llena de vida. En cada escena capta lo esencial en forma clara y segura, pero también es testimonio de fiel entrega y de cariño, pues solo quien logra sacrificarse para pertenecer en cuerpo y alma al Hijo de Dios, lo puede describir como lo hizo Mateo. Al antiguo publicano le debemos la primera representación de la vida y pasión de Jesucristo. La escribió en la lengua aramea de su patria, para que toda persona inculta, tanto el artesano de la aldea como el cargador y el pastor del monte, pudiera escuchar y entender el evangelio de la salvación. Así, valientemente dio testimonio en favor del crucificado. Así le agradeció a su maestro la gracia incomparable de haberlo llamado. Así ayudó a su pueblo a convertirse y a glorificar a Cristo, rechazado por las autoridades religiosas. El símbolo artístico del apóstol Mateo, como el de los demás evangelistas, se lo debemos a San Jerónimo y a San Agustín. Un ser humano corresponde a San Mateo, porque éste empieza su evangelio con la genealogía humana de Jesucristo. El león fue asignado a San Marcos, ya que su evangelio empieza con la vida de Jesús en el desierto. A San Lucas le corresponde la imagen típica del toro, porque su evangelio empieza con el sacrificio del sacerdocio antiguo en Jerusalén. A San Juan, por fin se le representa por el águila, porque su evangelio se remonta como águila y penetra desde las primeras líneas en la generación eterna del Verbo. Los restos de San Mateo, según una tradición legendaria, se veneran en la Catedral de Salerno. Oración. Dios misericordioso, que elegiste a San Mateo, un recaudador de impuestos, para hacerlo apóstol tuyo, ayúdanos, por su intercesión, a cumplir nuestras responsabilidades en esta vida como verdaderos apóstoles de Cristo. El cual vive y reina contigo. Amén. Para continuar con este video, te hablaré de 2 santos muy venerados en todo el mundo. Estos santos son Cosme y Damián, mártires.
La devoción a estos mártires es muy antigua, pero en el tiempo de los bárbaros, se perdió todo rastro de su historia. El recuerdo de los mártires se diversifica en varias leyendas, de suerte que la historiografía se enfrenta al problema de conocer o de negar sencillamente la vida de estos gemelos famosos. A principio del siglo VI, el Papa Félix VI les dedicó una antigua basílica en el Foro Romano, construida sobre las ruinas de dos templos antiguos. Desde entonces persiste su veneración. La devoción popular adornó el destino de los dos hermanos con especial cariño y veneración, afirmando que su patria había sido Arabia, donde aprendieron el arte de la medicina, que ejercieron tan felizmente, que lograban liberar a los hombres y hasta los animales de muchas enfermedades. No aceptaban dinero por sus servicios, pues lo que habían recibido de Dios también debía pertenecer a Dios y a sus criaturas. Su interrogatorio, ante el prefecto Lisias y su condena a castigos cada vez más severos, no se diferencia en nada del curso ordinario de las sesiones de los tribunales, pero ya en las primeras palabras ante el juez, resalta la frase imborrable: no codiciamos bienes terrenales porque somos cristianos. ¿Podría expresarse en forma más bella y atinada el perfecto desprendimiento del cristianismo? En pocas palabras vibra el espíritu del cristianismo y perdura el heroísmo ante la gran persecución. Cosme y Damián son los únicos santos de la Iglesia Oriental que fueron aceptados en el canon de la Santa Misa. Desde tiempos remotos, los médicos y los boticarios los eligieron como patronos especiales de su profesión. Oración. Al celebrar hoy el glorioso martirio de los santos Cosme y Damián, te glorificamos, Señor, porque les concediste a ellos la corona del martirio y a nosotros no dejas de otorgarnos tu paternal protección. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad del video, y en esta parte te hablaré de un santo que hizo mucho por sus semejantes, me refiero a San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión y las Hermanas de la Caridad. Una pequeña choza en la comarca más pobre de Francia, fue la paterna de Vicente. Cuidó el ganado y reunió dinero para sus estudios, dando clases a alumnos retrasados. No tenía la menor intención de ser un santo. Su meta era conseguir un beneficio eclesiástico para mantener a sus padres y hermanos. A los 19 años ofició su mera misa y a los 23, sus estudios académicos le merecieron el grado de bachiller en teología. Pero de repente, una rara aventura anuló todos sus planes, tenazmente perseguidos. Sin misericordia había metido en la cárcel a un deudor para que pagara. Pero, cuando tranquilamente navegaba de Marsella a Tolosa, fue herido por piratas tunecinos, vendido como esclavo y tratado con tan poca misericordia como él había tratado a su deudor. Trabajando diariamente bajo el sol abrasador de África, expió las culpas de su carácter inquieto. Después de algunos años de esclavitud, logró fugarse y llegó a París, donde la princesa Margarita de Valois le encomendó la distribución de las limosnas. Vicente de Paúl era en la gran ciudad uno de tantos miles de curas, que sin campo de acción propiamente dicho, gozaban de sus beneficios, mientras que en las regiones rurales los sacerdotes mal pagados apenas administraban los sacramentos. Las palabras y el ejemplo de su confesor, el padre Berrulle del Oratorio de París, sacaron al joven cura de su comodidad burocrática. 4 años de luchas, angustias y dudas lo maduraron para cambiar radicalmente de vida. Vicente de Paúl dejó el servicio de la princesa. Como cura de la parroquia suburbana de Clichy, aprendió a deshacerse de sus bienes en favor de los pobres. Espantado de la ignorancia religiosa del pueblo, empezó, con la ayuda de los padres jesuitas, las misiones populares. Como cura en Châtillon-les-Dombes, realizó la idea de la misericordia fraternal dentro de la comunidad, en una forma completamente nueva. Con un sermón conmovió los corazones de sus feligreses de tal suerte, que muchísimos se dedicaron al cuidado personal de los enfermos y a visitar a los pobres, compartiendo sus bienes con ellos. Vicente de Paúl encauzó ese celo impetuoso, en 2 cofradías eclesiásticas para hombres y mujeres. Las siervas de los pobres, que se encargarían del cuidado regular de los pobres enfermos, y los ayudantes de los pobres que, con la misma regularidad debían cuidar de los pobres en general, los abandonados y los limosneros. Así creó el modelo para futuras asociaciones vicentinas e isabelinas.
Con la ayuda del jefe de las galeras, abrió la primera misión de reclusos en las prisiones de París y en las galeras de Marsella y obtuvo éxitos milagrosos con los criminales más desalmados y degenerados. Luis XIII, con razón, lo nombró superior de todas las galeras. Vicente de Paúl encontró en todas partes sacerdotes magnánimos, que quisieron ayudarle en esta generosa opción por los pobres. No quería fundar una orden. Su comunidad solo debía ser una asociación de sacerdotes seglares, bajo una dirección firme. Así, a cualquier hora del día los barbichets, como se les llamaba, salían de 3 en 3 a los pueblos. También hubo entre ellos sacerdotes misioneros que fueron a Túnez, a rescatar esclavos cristianos, a Madagascar y Asia, para poner las bases de una acción misionera entre los pueblos paganos. En el año de 1625 había 3 curas misioneros. Al morir el santo eran 622. Para ejercicios espirituales del clero recibió Vicente el antiguo Hospital de Leprosos de San Lázaro. De esa casa surgió la renovación de una gran parte del clero francés. Luis XIII mandó ocupar las sedes episcopales vacantes exclusivamente con sacerdotes que, con regularidad habían asistido a dichas pláticas. Sabemos que la palabra misericordia tenían un significado especial para Vicente. Para él, la diferencia entre obras de caridad corporal o espiritual era teórica. No podía imaginar las unas sin las otras. Si a un pobre hombre lo sacaba de la miseria, era natural que también le acercara la luz de la gracia a su mente ensombrecida. Y si se preocupaba por un alma perdida, se hubiera avergonzado si sus protegidos hubiesen seguido sufriendo hambre y frío, inmundicia y enfermedad. Muchísimo le ayudó Luisa de Marillac, viuda de Gras, que fundó las Hijas de la Caridad Cristiana. El hábito de las vicentinas se convirtió al fin en símbolo de la caridad moderna. Lo que estas hermanas sencillas realizaron en tiempos de guerra o de paz, en las barracas infestadas de cólera o de tifo, con heroísmo callado desde hace 300 años, no podrá recompensarlo ningún premio Nobel del mundo. Las diversas fundaciones de San Vicente en todo el mundo muestran su espíritu de apóstol, que practicó el himno al amor de San Pablo. Al pasar a mejor vida, el 27 de septiembre de 1660, sus amigos recordaron una palabra del santo. Después de dar todo por nuestro Señor, ya no nos queda nada que regalar. Pondremos la llave bajo la puerta y calladamente nos iremos. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a San Vicente de Paúl una inmensa compasión por los pobres y una gran preocupación por formar sacerdotes que se dedicaran a los más necesitados, concédenos, por su intercesión, compartir en la medida de nuestras fuerzas su entrega evangélica al bien de los pobres de Cristo, el cual vive y reina contigo. Amén. Continuando con el video ahora, te hablaré de un arcángel considerado santo, él es San Miguel. Con la reforma litúrgica de 1969, se unificaron las festividades de los 3 arcángeles. San Gabriel, que se celebraba el 24 de marzo, San Rafael, el 24 de octubre, y San Miguel. Se escogió la fiesta de este último para la futura celebración común. Fue suprimida la fiesta de la aparición de San Miguel el 8 de mayo, que se había introducido en el siglo XI, fundada en apariciones legendarias en el Monte Gárgano en el sur de Italia. Desde el siglo VI se honra a San Miguel en Roma el 29 de septiembre, por la dedicación de una basílica en su honor en la Vía Salaria, que hoy en día ya no existe. Tanto en Europa como en el Oriente, hay muchísimos templos en honor de San Miguel, porque él es el defensor del pueblo de Dios, como lo indica su nombre, que significa quien como Dios, contra las acechanzas del demonio. Los arcángeles en la liturgia anterior de los difuntos se rezaban en el ofertorio. Que sea San Miguel, el abanderado quien los conduzca a la santa luz, que tú prometiste a Abraham y a su descendencia. En la liturgia actual se le invoca en las letanías de todos los santos con los otros 2 arcángeles. En la Biblia, San Miguel es mencionado en el libro de Daniel como el ayudante del pueblo de Dios, durante sus duros años de cautiverio en Babilonia. En la carta de San Judas, se encuentra una misteriosa alusión a que Miguel peleó con el demonio por el cuerpo de Moisés. La mención más importante para la teología la encontramos en el Apocalipsis, en donde se describe cómo los ángeles rebeldes encabezados por Lucifer, son derrotados por San Miguel, el jefe de las milicias celestiales, fieles al servicio de Dios.
No es casualidad que en este capítulo aparezca también en el cielo la imagen de la mujer, envuelta en el sol, alusión clara a la Virgen Santísima y a la Iglesia. Los designios del amor de Dios, de crear y redimir al hombre por Cristo y de promover su dignidad como imagen de Dios, especialmente por el servicio maternal de María y de la Iglesia, siempre han sido el blanco especial de los ataques infernales. Oración. Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente en el cielo, nos protejan constantemente en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video, te hablaré de otro arcángel considerado santo, él es San Rafael. De este arcángel, cuyo nombre significa Dios salva, conocemos algo por el libro de Tobías, que nos presenta la situación de una parte de los judíos que vivían en Nínive, en las llanuras entre el río Tigris y el río Éufrates, durante el siglo 7 a.C. Rafael no solo es el ángel de la guarda del joven Tobías, sino que él mismo se presenta como uno de los 7 ángeles especiales que llevan las oraciones de los justos a trono de Dios y se mueven en la presencia de la gloria del Santísimo. Dios mandó a este joven con una misión muy especial durante el peligroso viaje desde el actual Mosul, a orillas del Tigris, hasta la ciudad de Hamadán, en Irán. Es un viaje representativo de toda peregrinación humana. El arcángel realizó 2 servicios extraordinarios: la liberación de Sara, hija de Raguel del poder del demonio, y la curación del anciano Tobías, que había quedado ciego. En estas liberaciones, sin embargo, el proceso no es automático, a la manera de los magos, sino que necesita de la cooperación del joven Tobías como instrumento de Dios. Este es el mensaje de la palabra de Dios sobre la intervención del arcángel. Él salva, pero la cooperación libre de todo ser humano es indispensable. La fiesta de San Rafael en la Iglesia es relativamente reciente. El Papa Benedicto XV la introdujo como obligatoria para la Iglesia Universal en 1921. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, millones de refugiados fueron puestos bajo su patrocinio. Asimismo se aconseja a los viajeros en general encomendarse a la protección de este amigo celestial. Grandes pintores del Renacimiento, desde Leonardo da Vinci a Tiziano, pintaron a este arcángel, acompañando al joven Tobías con la típica escena del gigantesco pez, que sacan del río Tigris. En el libro de Tobías encontramos una oración para los recién casados, que debería impregnar todo su matrimonio. Oración. Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente en el cielo, nos protejan constantemente en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.